Capítulo 26. Aeronaves. Discos voladores. Pregunta. ¿Cómo son las aeronaves en Marte? Ramatiz. Aunque las hay de distintas configuraciones, podemos decir que son de dos tipos: los aparatos para vuelos exclusivos dentro de la atmósfera de Marte o de otros planetas, y las aeronaves que sirven específicamente para los viajes interplanetarios. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia funcional entre esos dos tipos? Ramatiz. Los aparatos que solo circulan en la atmósfera de los planetas, se mueven por la energía magnética, siendo también auxiliados en el movimiento y en la sustentación durante el vuelo, por los recursos mecánicos de reservas energéticas en acumuladores especiales. Pregunta. ¿Qué aspecto tienen esos aparatos utilizados solamente en la atmósfera de los planetas? Ramatiz. Varían en cuanto a la configuración de su estructura. Unos son ovoides, otros esféricos, achatados en los topes. Algunos se parecen a cúpulas, cascos, y los más usuales parecen platos extensos o abultados. Son construidos para varios climas y presiones. Hay, además, los tipos gigantescos, parecidos a grandes campanas invertidas y con enorme plataforma circular, donde se yerguen verdaderas estancias aéreas, destinadas al veraneo y descanso espiritual en diversas altitudes en la atmósfera. También sirven para largas excursiones dentro del hábitat marciano. El mecanismo de propulsión está fijado debajo de la plataforma, y vuelan suavemente en línea horizontal, en un equilibrio seguro de sustentación magnética. Pueden alcanzar la línea extrema fronteriza al vacío, en torno del planeta, sirviendo también para las observaciones astronómicas más complejas, cuando los astrónomos desean evitar las deformaciones producidas por las cortinas atmosféricas. Pregunta. En Marte, ¿el tránsito aéreo es mayor que el terrestre? Ramatiz. Apenas un tercio del tránsito marciano se hace por tierra o por los mares repletos de comunicaciones entre sí. La vida marciana es esencialmente aérea, tanto por el progreso y la seguridad que ya han obtenido en ese sector, como por el placer y la tranquilidad que se disfruta en esos vuelos atmosféricos. Los grandes aparatos que mencionamos, sirven particularmente al gobierno, que los destina a ferias colectivas de los servidores que dieron horas extras de trabajo a favor de la colectividad. Los beneficiados reúnen sus familiares y parientes y, completamente libres de las contingencias y obligaciones diarias, viajan como en un mundo aparte, en donde sus almas se renuevan en el magnetismo amoroso de la fraternidad espiritual a través de la atmósfera tenue y serena. Los rayos solares son absorbidos por los excursionistas en zonas más altas, y su circulación, esencialmente arterial, se revitaliza poderosamente al modo de vuestros baños de sol. Los viajeros escogen las reglones que mejor convienen a sus emociones, sueños y objetivos educacionales, en excursiones a los polos, o a los trópicos, a las zonas ecuatoriales, o a las regiones de reservas rurales, donde se adaptan y crían animales, insectos, plantas y flores traídos de otros mundos. Pregunta. ¿Cuál es el tamaño o medidas de esos aparatos de excursión? Ramatiz. Los tipos más gigantescos alcanzan 500 metros de diámetro y pueden mantenerse inmóviles en el espacio, tanto tiempo como deseen, pues el mantenimiento estático es logrado por la sustentación del propio campo gravitacional. Pregunta. ¿Y cuáles son las medidas y aspectos internos de las aeronaves de tipos menores? Ramatiz. Hay un tipo abeja, destinado a investigaciones más sutiles en los viajes interplanetarios. No sobrepasa 1 metro de diámetro y es un perfecto laboratorio en miniatura, de alta sensibilidad, pudiendo ser controlado a distancia del orbe. La serie de aparatos bajo control a distancia va desde 1 metro a 3 metros, sin tripulantes, y desde esta medida hasta un diámetro de 60 metros, en los transportes que van fuera de la órbita marciana. Estos aparatos, aun los de gran tamaño, son fundidos y estampados de una sola vez, en prensas movidas por el magnetismo etérico, que se asemejan a gigantescas catedrales edificadas en los centros de los parques industriales. Esos aparatos no tienen uniones, tornillos, bisagras, remaches o muescas suplementarias, y pueden ser hechos en serie. Sus medidas obedecen a escalas en armonía con ciertas leyes vibratorias del éter cósmico. Pregunta.
¿Cómo podremos evaluar esas medidas acondicionadas a ciertas leyes vibratorias? Ramatiz. No tenemos permiso para daros detalles completos, contentaos con saber que algunos aparatos son construidos sobre la vibración mater, del número 3, otras en la del número 7 o 9, que los marcianos denominan de figura potencial vibratoria. Pregunta. ¿Cuáles son los recursos mecánicos que auxilian los aparatos en el vuelo dentro de la atmósfera del planeta? Ramatiz. Cada aparato posee un conjunto duplicado, triplicado y hasta sextuplicado de anillos que se mueven, en oposición recíproca, tanto al despegar como al aterrizar sometidos a un control que rige la formación de los campos magnéticos. Esos anillos auxilian el equilibrio estático de equivalencia entre las fuerzas magnéticas de atracción y de repulsión de la propia ley de gravedad. Ese recurso permite una economía de más del 30% de la fuerza proyectada por los transmisores que se hallan en tierra. Equivale a ciertos dispositivos que vuestros automovilistas utilizan para reducir el gasto de combustible en caso de moverse sin utilizar directamente la fuerza gravitacional. Esos anillos, puestos en aceleración indescriptible, arrancan la aeronave de su campo estático bajo una velocidad centrífuga espantosa y tan pronto como esa velocidad neutraliza y anula el centro de equilibrio que sustenta el aparato estáticamente, entra en un ángulo de 180 grados, y disparado en fuga rapidísima, se parece a un rastrillo luminoso. Pregunta. Suponiendo esos aparatos posados en el suelo de nuestro planeta, ¿cuál sería su velocidad inicial para vencer o superar nuestra ley de gravedad? Ramatiz. Calculamos que tendrían que partir del punto estático, en una autopropulsión centrífuga, con la velocidad inicial de 20.000 km por hora, aunque en Marte puede realizar el mismo hecho con menor velocidad. Pregunta. Esos aparatos marcianos, serán los llamados discos voladores, que tanta discusión han provocado en la Tierra. Ramatiz. Justamente son esos los discos voladores, que habéis visto en vuestra atmósfera ya completamente inmóviles, ya desapareciendo de vuestra vista en velocidades incontrolables, pues efectivamente, los marcianos están operando en vuestro orbe hace mucho tiempo, formando un conjunto de observadores con finalidades pacíficas, aunque prudentemente en defensiva. Esos eventos proseguirán hasta la hora profética del encuentro determinado por el Padre, que es la unión o contacto entre los orbes aún materiales y los de seres o almas más evolucionadas. También aparatos de otros planetas han hecho incursiones en vuestro campo atmosférico, y han establecido contacto con vuestro suelo. Y ahora ya no podéis dudar que, conforme enunció Jesús, en la hora de los tiempos llegados, extrañas señales se harán visibles en el cielo. Pregunta. Los podemos denominar discos voladores, en vez de aparatos voladores. Ramatiz. Pero no os olvidéis de aclarar, discos voladores marcianos, pues como os dije, algunos de otros orbes ya os han visitado también. Pregunta. ¿En qué tiempo pueden los marcianos venir a la Tierra? Ramatiz. Depende de la distancia que medie entre vuestro planeta y Marte. Cuando éste se encuentra a 65 millones de kilómetros, los vuelos directos, sin escalas en los satélites artificiales, pueden ser vencidos en pocos días. Y cuando la distancia se calcula en 400 millones de kilómetros entre Marte y la Tierra, en ciertos casos, en el regreso, aguardan que su planeta, en el curso de su órbita natural, les quede más próximo, facilitando un salto de menor distancia. Pero, cuando la distancia es de 400 millones de kilómetros, dichos viajes son menos frecuentes. Pregunta. ¿Cómo funcionan esos aparatos o discos voladores? Ramatiz. Funcionan con el aprovechamiento de la fuerza magnética, en la ley de atracción y repulsión de los polos. Y esa energía o combustible imponderable es captada a través de la cúpula superior. Esas cúpulas, debido al tratamiento específico a que son sometidas en su fabricación, tienen propiedades absorbentes y energéticas, que resulta la parte más sensible del aparato. Los juegos de anillos que poseen, son movidos por la energía concentrada en el polo magnético existente sobre el eje central que, en algunos discos, tienen la conformación de una esfera color de topacio, brillante,
y es el punto convergente y captador de las emisiones de fluidos magnéticos transmitidos desde las estaciones del suelo o de las aeronaves de mayor capacidad, que estacionan, en posición estática, en el mismo campo del orbe. Pregunta: ¿podríamos conocer, poco más o menos, el sistema según el cual es proyectada la energía que alimenta y mantiene en vuelo a los discos voladores marcianos? Ramatiz: las emisiones magnéticas son proyectadas desde las estaciones generadoras, en forma de líneas de fuerzas en flujo de alimentación continua, pues esos aparatos no tienen reservas en acumuladores, porque eso les causaría gran reducción en su vuelo y movilidad. La energía magnética que reciben, no solamente les sirve para mover los grupos de anillos mecánicos, sino que es, a la vez, la principal responsable para que ellos puedan crear sus propios campos de gravedad y moverse abarcando gran amplitud. Pregunta: ¿cómo pueden crear sus propios campos de gravedad? Ramatiz: en la parte superior del aparato, existen dos anillos de fuerza, a través de los cuales fluyen determinadas corrientes electrónicas, que producen campos de energía poderosa, bajo la ley común de reacción y cohesión, atracción y repulsión. Las corrientes de electrones se generan en el acumulador diferencial, que es el polo magnético fijado sobre el eje central de la aeronave. A través del control ejercido por los tripulantes o a distancia, la masa electrónica, magnética, puede ser dirigida, intensificada o reducida bajo los anillos de fuerza, estableciéndose campos magnéticos en oposición o en conexión a los demás campos magnéticos que el aparato pretende operar. Esa masa magnética del acumulador diferencial, creada en el aparato, en oposición o en conjunción con el campo magnético que esté recorriendo, por ley de los polos contrarios, atrae el aparato en dirección al planeta que actúa. O, en la misma ley magnética que rige los polos semejantes, es repelido por el campo igual que está en conjunción con la gravedad del aparato. Pregunta: ¿puede darnos un ejemplo más objetivo y asimilable a nuestra comprensión? Ramatiz: suponed que la Tierra es un polo positivo. Si a través de los anillos de fuerza desarrolláis mayor capacidad de amplitud a la masa electrónica producida, crearéis en el aparato un campo magnético contrario al tenor magnético positivo de la Tierra, resultando, así, un polo negativo. Entonces, si el aparato volador se volvió un campo negativo de tenor contrario al contenido magnético terrestre, por la ley de atracción de los polos contrarios, el aparato se dirige al suelo. Modificando la operación por los controles internos, en el sentido de dar otra dirección a los electrones que fluyen por los anillos de fuerza, produciréis entonces, en el aparato, un campo gravitacional magnético, también positivo y en equilibrio con la vibración magnética de la Tierra. Aclarando, antes, era un campo magnético en oposición al orbe terráqueo. Después, es un campo magnético en perfecta conjunción. Si la ley de los polos contrarios ejerce atracción, la ley de los polos semejantes produce repulsión. Consecuentemente, en tal caso, la tendencia del aparato es de fuga, repelida por el campo gravitacional de la Tierra, una vez que posee en sí un campo de vibración igual. Por consiguiente, cuando el aparato, con el recurso de los anillos mecánicos en alta velocidad, consigue deslizarse de su sostenimiento estático, pasando a la acción dinámica, se precipita en una fuga o carrera a razón de 18.000 a 20.000 km por hora, pues esta es, exactamente, la velocidad mínima capaz de vencer la fuerza de atracción de la gravedad de vuestro mundo. Pregunta: en esas arrancadas bruscas y violentas, la ley de la inercia no rompe los tejidos de los ocupantes. Ramatiz: eso no puede acontecer, porque los tripulantes están resguardados o protegidos por campos magnéticos que los rodean, y, así, la misma fuerza que acelera el aparato, actúa en todo y todos los que se encuentran en su interior. No hay, pues, desplazamiento violento del aparato cuando él se aparta del punto estático que lo retenía, el cual es mantenido aún, en cuanto el aparato maniobra para partir. Entonces abre su vuelo serenamente, al poder controlar o neutralizar la ley de gravedad, conforme al grado deseado, siendo indiferente que el aparato esté inmóvil o acelerado en alta velocidad. Pregunta: reconocemos la complejidad del asunto.
Mas, si fuera posible, desearíamos un ejemplo más objetivo, que nos permita conocer cómo el aparato se puede desplazar instantáneamente sin producir conmoción en los tripulantes. Ramatiz. Para vuestra mejor comprensión, citaremos un ejemplo de vuestro propio ambiente. Si dentro de uno de vuestros aviones comerciales, en pleno vuelo a la velocidad común de 400 kilómetros por hora, estuvieran algunas moscas, ellas vuelan y se mueven como si estuviesen en su ambiente normal, en tierra. Y lo mismo sucede al humo que expelen los fumadores, el cual se eleva, sereno, como en un aposento terráqueo. Pregunta. ¿Cuántas personas pueden transportar esos aparatos marcianos que recuerdan la forma de discos voladores? Ramatiz. Desde una hasta el máximo de 12. Generalmente viajan en número igual hombres y mujeres, pues los marcianos consideran a la mujer como el compañero espiritual que debe participar de todas las actividades masculinas, en un sentido de cooperación fraterna e indispensable. Pregunta. En la hipótesis de que el hombre terreno se aproximara a una aeronave marciana, sus tripulantes asumirían alguna actitud hostil para con el curioso. Ramatiz. El hombre marciano que no destruye un insecto, no agrediría a su hermano de otro planeta. Solamente en el caso de presentir ambiente de agresividad, usaría sus armas magnéticas, las cuales pueden inmovilizar al atacante a 2000 metros de distancia sin inutilizarlo. Es simplemente una acción de incidencia, magnético paralizante, proyectada contra el cerebelo humano, pero el efecto desaparece sin vestigios, así que se interrumpe la corriente. Pregunta. En nuestro orbe, circuló la noticia de que un avión militar fue desintegrado por un disco volador. Si esto es verdad, ¿no desmiente el espíritu pacífico de los marcianos o de otros visitantes interplanetarios? Ramatiz. El hecho es real. Los pilotos marcianos ignoraban que el material del aparato terrestre fuese de tan poca resistencia. Ese aparato se desintegró tan pronto como entró en el campo radioactivo del disco. Actualmente, los aviones marcianos no se aproximan a los aviones terrestres. Tal accidente consternó a los aviadores marcianos, de tal modo, que ahora, al aproximarse a la Tierra, desarrollan observaciones exhaustivas, a fin de que el caso no se repita. Pregunta. Hemos oído noticias referentes a que los marcianos pretenden invadir la Tierra. Ramatiz. El Consejo Interplanetario de Marte, no deliberó invadir la Tierra. Además, un caso de esa naturaleza sería tan importante para ellos, como una invasión que vosotros decidiseis contra la Groenlandia o las aldeas zulúes. No obstante, cuando mejoren los estados de ánimo, y las disposiciones amistosas de vuestra humanidad, creemos que ellos harán contacto más directo con la Tierra. Pero no debéis considerar ese problema, ipsis literis, pues si los mentores marcianos tienen ese deseo naturalmente, los conductores espirituales de vuestro planeta aún consideran prematuras esas relaciones o intercambios con vosotros, debido a los tristes acontecimientos que habéis provocado con el advenimiento de los aviones. Pregunta. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Ramatiz. Los acontecimientos que se sucedieron después que la abnegación y magnanimidad de Santos Dumont y de los hermanos Wright propiciaron esa conquista para beneficio de las relaciones humanas. Pero esa ave bendita, que apresuraría el encuentro de los corazones afectuosos, el hombre de la tierra la transformó en el pájaro de hierro que suelta huevos de fuego sobre la infeliz humanidad. Consecuentemente, los mentores espirituales que rigen los destinos de vuestro planeta, temen que hagáis lo mismo con los discos voladores, y los transforméis en nueva máquina destinada a despoblar vuestro orbe. Solo vuestras buenas intenciones y leales disposiciones para la vida superior, podrán favorecer un contacto más próximo y directo con los representantes de Marte. Pregunta. ¿Podrán ellos aterrizar en la Tierra? Ramatiz. Ya lo hicieron en zonas desiertas y completamente deshabitadas, a fin de no causar pánico, pues, conociendo vuestras actitudes impulsivas y descontroladas, saben que eso les crearía situaciones difíciles y embarazosas. No sería de extrañar que algunos terrícolas más osados, teniendo la certeza de que existen otros mundos habitados,
y ante la perspectiva de insólitas aventuras, o por la antevisión de páramos celestiales, se precipitasen al asalto a las aeronaves, no comprendiendo que las moradas del Padre son la escala de Jacob, que solo puede ser subida de escalón en escalón y no escalada en saltos kilométricos. Incomprensión que, por otra parte, ha llevado a muchos terrícolas a sumergirse en un ascetismo de clausuras y penitencias, en la ilusión de que, mediante esa inercia de intereses personalistas, y aislados de las tentaciones del mundo, les será más fácil la conquista del cielo. Además de todo esto, habría que considerar el peligro de que os intereséis demasiado en el funcionamiento mecánico de los discos, antes de que os integréis en el mecanismo de los evangelios de Jesús, pues si descubriseis el problema, es casi cierto que perfeccionaríais aún más los procesos de lanzamiento de bombas atómicas y de balas de cañones electrónicos, demostrando que el hombre en vuestro orbe, en vez de esforzarse por ser la imagen de Dios, prefiere ser la realidad del genio del mal. Pregunta: ¿cuál sería el aspecto exacto que nosotros veríamos, si nos encontráramos con uno de esos aparatos a poca distancia? Ramatiz: dependería, naturalmente, del planeta a que perteneciera el aparato, pues ya os dije que existen grandes diferencias entre los mismos, incluso en cuanto al sistema, aunque todos ellos solo pueden descender a vuestro mundo, o más allá, aprovechando la energía de la ley de gravedad. El aparato marciano, tipo común, os daría idea de una enorme cúpula de relieves salientes en el tercio superior, rodeada de escotillas de vidrio azulado, transparente. Su color usual oscila desde el naranja rosa hasta el salmón, y, algunas veces, el turquesa. Su apariencia, en cuanto al material, os daría la idea del aluminio o acero pulido, pues la superficie es absolutamente lisa y suave, dando la inmersión de hallarse maravillosamente encerada. Todo el aparato está construido con la sustancia vítrea a que ya nos hemos referido, resistente a más de 6000 grados de calor, y vuestras ametralladoras, por muy poderosas que sean, no producirían el más leve arañazo en su coraza. Tales aparatos, aunque alcancen hasta 30 metros de altura por 60 metros de diámetro, podríais moverlos de lado, hasta cierta altura, pues no se posan definitivamente, quedando suspendidos a 1 o 2 metros, en perfecto equilibrio, en su campo estático de gravedad, conforme hace vuestro colibrí, esa joya alada, que para chupar el néctar de las flores, se mantiene en vuelo estático. Lo que más destaca a los discos, son las auras de luz polarizada que vibran a su alrededor. Su poderosa superficie radioactiva es capaz de desintegrar cualquier vehículo o aeronave terráquea, pues una vez que los acumuladores diferenciales son elevados a su potencialidad máxima de irradiación magnética, cualquier elemento de vuestro mundo que permaneciese a distancia igual a la de 3 veces el tamaño del aparato, sería desintegrado instantáneamente. Pregunta: ¿cuál es la función de ese campo radioactivo desintegrador? Ramatiz: sirve como exterminador de la fauna bacteriana del plano físico y de los bacilos psíquicos, en el campo imponderable, que afectarían el organismo marciano en las atmósferas extrañas. Forma también la coraza magnética defensiva del aparato ante las sorpresas que puedan causarle en otros orbes desconocidos. Pregunta: ¿la radiación es siempre desintegradora, aunque sea en baja frecuencia? Ramatiz: en los vuelos normales, la frecuencia es reducida al mínimo radioactivo, tornándose entonces simplemente en un campo que repele los contactos directos. Pregunta: toda vez que los discos voladores no poseen reservas de energía y las absorben de las estaciones, en Marte, ¿cómo pueden moverse en las atmósferas de otros planetas? Ramatiz: ese quantum energético es transmitido desde una aeronave estación, que se mantiene en la misma área, a algunas decenas de kilómetros de altura. Pregunta: ¿cuáles son las condiciones que podrían poner en peligro la estabilidad de los discos voladores en nuestra atmósfera? Ramatiz: ese peligro, aunque remoto, reside en todo aquello que pudiese operar violentamente en los campos magnéticos de vuestro orbe, porque los vuelos en la atmósfera son basados en el tenor de la fuerza gravitacional existente.
Las explosiones atómicas, inesperadas, podrían crearles desequilibrios en la sustentación de las fuerzas magnéticas, mas la espacio-nave estación tiene recursos para activar el flujo energético mantenedor de la estabilidad. También las tempestades magnéticas en el campo terrestre, cuya intensidad y efectos no son perfectamente conocidos de los marcianos, podrían causar descompensaciones y exigir providencias excepcionales por parte de la nave comandante. Aunque es muy difícil que pueda suceder, también la repercusión de influencias astronómicas imprevistas, por ser más coercitivas en vuestra área magnética, podrían dar lugar a que se perturbara la normalidad de esos vuelos. Pregunta: en la suposición de que un disco volador fuese cogido en el área de deflagración de la bomba atómica, ¿qué podría acontecerle? Sería desintegrado inmediatamente. Ramatiz: el material do que está construido no sería afectado, pues el impacto atómico no alcanzaría su intimidad electrónica, debido a su poderosa cortina radioactiva. Pero, la violencia sería capaz de producir grandes fricciones en el material de las líneas magnéticas de defensa interna, resultando, ciertamente, incandescencia, en su atmósfera interna. Algo semejante al fenómeno de la luz eléctrica, en la lámpara incandescente de Edison. Aunque la nave principal, por la televisión refractada, pudiese observar el acontecimiento y hacer aterrizar el aparato bajo control, a distancia, difícilmente se salvarían los tripulantes. Actualmente ya los científicos marcianos identificaron ciertas fajas de magnetismo muy absorbente, alimentadas por agrupaciones de minerales radioactivos, que son verdaderos canales magnéticos capaces de interferir un tanto en la estructura material de los aparatos. Pregunta: ¿puede darnos un ejemplo de esa interferencia y de sus efectos? Ramatiz: durante los vuelos más bajos, esas fajas provocan determinada reacción en las aglutinaciones moleculares del material, pudiendo ocasionar un desgaste prematuro, aunque sin graves consecuencias, como una condensación creciente en la radioactividad y, como resultado, derretir parcialmente la sustancia. Pregunta: ¿cuál es la sensación que los marcianos tienen de nuestra atmósfera? Ramatiz: igual a la que vosotros sentís cuando penetráis en las cavernas húmedas y de emanaciones opresivas. Su sensibilidad delicadísima les exige gradual adaptación. Así como vosotros os preparáis para sumergiros en el fondo del mar o penetrar en el interior de las minas de carbón, ellos, por requisición mental, aumentan sus defensas orgánicas. Pregunta: ¿alcanzará algún día la atmósfera de la Tierra la misma fluidez o pureza etérea de la atmósfera de Marte? Ramatiz: sin duda. El proceso ascensional de los orbes es idéntico en cualquier latitud cósmica. Hace muchos milenios, la atmósfera terráquea sería absolutamente funesta para los pulmones de vuestra humanidad actual. Marte tuvo también un tenor atmosférico idéntico al que tenéis ahora. Y el grado ya conseguido por Marte en su ascensión física y espiritual, también será alcanzado por la Tierra. Los planetas se apartan gradualmente del Sol. A medida que pierden su densidad magnética, en la pulsación de vida cósmica, se refinan o adquieren mayor fluidez por la esterilización o clarificación de sus residuos e impurezas radioactivas. La purificación del área magnética de los planetas, los libera gradualmente de la influencia magnética del campo solar. El Sol ve sus hijos, los satélites, emancipándose gravitacional y magnéticamente, al ir ganando, cada vez, mayor distancia. Es la ley de correspondencia vibratoria, que actúa con absoluta equidad, tanto en los seres como en las masas planetarias. A medida que las humanidades se espiritualizan, los planetas que ellas habitan, también se purifican en su masa física, o sea, que la evolución espiritual de sus habitantes implica y activa la evolución cósmica de su hábitat. La rudeza física de los dinosaurios antediluvianos estaba en equilibrio con la atmósfera de gases sofocantes de la Tierra, en aquella época. Consecuentemente, la atmósfera tenue y rarefacta de Marte está en consonancia con la sutileza psíquica y espiritual de los marcianos. Y vuestro mundo también es candidato al tenor magnético actual de Marte, cuyo evento se realizará tan pronto como se manifiesten vuestros esfuerzos en el sentido de evolución espiritual. Y por la misma ley, los marcianos están
luchando, para aproximarse a los maravillosos desideratos espirituales de los habitantes de Saturno. Pregunta. ¿Nunca descendieron las espacionaves interplanetarias hasta la línea de vuelos de nuestros aviones? Ramatiz. El llamado uso volador realizó ya experiencias en lugares e islas situados en las zonas crepusculares. Pregunta. ¿Utiliza también ese uso volador para su propulsión el elemento que refirió, captado en la atmósfera de Marte? Y en caso afirmativo, ¿no corre el riesgo de que le falte dicho elemento cuando se aparta hacia el área de otros orbes? Ramatiz. No sucede eso, porque posee tanques con energía de Marte, concentrada, que alimenta sus generadores, y que desempeñan la misma función de los acumuladores que utilizáis en algunos de vuestros vehículos. Pregunta. ¿Cuál es la misión principal de esos discos voladores en nuestra atmósfera? Ramatiz. Procurar extraer atmósfera de la Tierra, para conocer el tenor magnético, las faunas microbianas, miasmas y bacterias, las polvaredas telúricas y las cenizas radioactivas, y principalmente, las emanaciones y efluvios que se evaporan del suelo, bajo la acción químico-física del Sol. Estudian, también, las condiciones de profilaxia preventiva, en cuanto a los tipos de antitoxinas, para su defensa orgánica. Pregunta. Delante de los terrícolas, ¿cuáles serían las impresiones de los marcianos? Ramatiz. No sería un acontecimiento incomún, pues ya están más o menos habituados a esos intercambios interplanetarios. Notarían en los terrícolas la ausencia de protuberancias que los marcianos tienen a la altura de los omóplatos, y también les llamaría la atención su piel arrugada, plagada de señales, manchas, decoloraciones hepáticas o anémicas, sus modos grotescos de andar y gesticular. Su adherencia más firme al suelo daría al marciano la idea de hallarse en presencia de un salvaje de los mundos inferiores. La misma impresión que los españoles tuvieron de los primeros salvajes presentados por Colón, en la corte de la reina Isabel, sería la que tendrían los marcianos ante sus hermanos de la Tierra. Pregunta. ¿Los rayos que ellos utilizan para defenderse, perjudicarían la salud de los terrícolas días después? Ramatiz. Esos rayos pueden actuar con vigor en el cerebelo y en las regiones de los plexos, a través de la proyección de fuerzas etéricas desconocidas por vuestros científicos, pero su acción exclusivamente magnética no deja efectos nocivos en el organismo. Pregunta. ¿Podría ir un terrestre hasta Marte, sin peligro de sucumbir? Ramatiz. Conociendo el tipo exacto de la sangre del terrícola, sus impurezas específicas, tiempo de coagulación y viscosidad, intervasos, los científicos marcianos podrían conducir al eventual turista, en estado de hipnosis, adaptándole, artificialmente, una atmósfera terrestre cuya dificultad sería, apenas, la de controlar los dos campos gravitacionales en la misma aeronave, uno para los marcianos y otro para el terrícola. Como ya existen en Marte algunos pilotos veteranos, con algunos años de adaptación a vuestra atmósfera, esos serían los más indicados para conducir al ciudadano de la Tierra. Pregunta. Hay quien refiere, en la Tierra, que el asunto de las aeronaves interplanetarias está contenido en las profecías de Ezequiel, en la Biblia. Ramatiz. Realmente, el asunto está expuesto bajo forma simbólica, por Ezequiel durante su cautiverio en la orilla del río Chebar. Los profetas constituyen la voz oculta y anticipada de los acontecimientos futuros, son los cronistas prematuros. En el capítulo 1 versículo 4, Ezequiel notifica perfectamente la idea de alta velocidad, y de los campos radioactivos, de las aeronaves, cuando dice en su visión: un viento tempestuoso venía del norte, había una gran nube, un fuego revolviéndola y un resplandor en torno de ella. Y más, que, del medio de la nube resplandeciente salía una cosa como color de ámbar, y en vuestro lenguaje actual, el ámbar es un cuerpo amarillo, semitransparente, esto es, el color exacto de las naves marcianas. En el versículo 13, Ezequiel refuerza su visión y confirma las poderosas radiaciones que ya os expusimos antes, cuando comunica: era como brasas, de fuego ardiente, con una apariencia de lámparas, y el fuego resplandecía y salían relámpagos.
En el versículo 14, insiste, aún, en decir que, los animales corrían y se convertían a semejanzas de relámpagos. Pregunta, reconocemos en esas descripciones el tipo de las aeronaves interplanetarias, mas hay quien afirma que también son descritos, ipsis literis, los discos voladores. Ramatiz. Igualmente, podréis reconocerlos en los versículos 9 y 10, del capítulo 10, cuando el profeta enuncia, y hay 4 ruedas juntas a los querubines, o sea, 4 discos voladores junto a personas de otros orbes, habiendo, en realidad, mucha semejanza entre el querubín y un marciano rubio, con sus cabellos largos y los rostros tiernos de una criatura. Más allá, él explica, y el aspecto de las ruedas era como de color de turquesa, esto es, color de aluminio, azulado, con mezcla de cobre, y que por singular coincidencia, es exactamente la tonalidad de esos aparatos marcianos. Aún en el versículo 10, cita el profeta, las 4 ruedas tenían una misma semejanza, como si estuviera una rueda dentro de otra rueda, causando espanto su admirable previsión de saber que los discos voladores poseen anillos mecánicos, que los auxilian en el vuelo y que son verdaderas ruedas dentro de la rueda principal, girando en sentidos contrarios. En los versículos 11, 16 y 17 del mismo capítulo 10, se nota la preocupación del vidente en comunicar que, donde iban los animales, iban las ruedas también, revelando que las naves interplanetarias simbolizadas en los animales, transportaban los discos en su interior, llevándolos a donde iban. En el versículo 12 afirma que las ruedas estaban llenas de ojos, confirmando que los discos voladores no poseen ventanas comunes y sí escotillas esféricas, que recuerdan las aberturas en los cascos de los transatlánticos. La propia energía magnética que la nave principal suministra para la propulsión de los discos, y sin la cual estos no se moverían, fue prevista por Ezequiel con sagacidad, pues en el versículo 21 del capítulo 1 Ro. Dice, porque el espíritu del animal estaba en las ruedas, pudiendo ser traducido, ipsis literis, la energía magnética de la aeronave principal estaba en los discos. Hay cierta claridad en identificar a los marcianos en la profecía de Ezequiel, pues él describe lo siguiente en el versículo 8, del capítulo 1 Ro. Y tenían manos de hombres debajo de sus alas, cuya descripción nos recuerda, muy bien, las protuberancias que los habitantes de Marte poseen en los omóplatos, sobre los brazos. Ezequiel notifica otro hecho expresivo en el versículo 13, capítulo 10, cuando asegura, y, en cuanto a las ruedas, a ellas se las llamó amisoidos de Galgal, de cuya palabra se deduce la corrupción del verbo, galgar, que equivale a, elevarse, subir, alinear, subir repentinamente, elevarse velozmente, saltar, etc. O sea, la representación exacta y dinámica de los movimientos rapidísimos que ejecutan los referidos discos, en sus excursiones y movimientos, que tanto espantan a los terrícolas. No podemos proseguir en el asunto, en vista de lo reducido de este trabajo mediúmnico. Sin embargo, el observador atento puede encontrar en la Biblia, a través de otras profecías, nuevas justificaciones de la hora severa y dolorosa que atravesáis, bastante conocida entre los marcianos. Pregunta, siendo la ciencia de los marcianos tan adelantada, ¿cómo se explica que desconozcan la resistencia de nuestros metales, al extremo de ignorar reacciones desastrosas como esa que ocurrió? Ramatiz, omnisciente, solamente lo es Dios. El hombre de Marte, aunque más evolucionado que el ciudadano terrestre, es todavía lo que pudiéramos decir, un alumno en pleno aprendizaje. Sus conocimientos científicos son exactos, pero en relación con su orbe. Por consiguiente, es natural que ignore el tenor de resistencia y vulnerabilidad de las sustancias oriundas de otros planetas. Este caso lo hallaréis bastante verosímil si consideráis que, no obstante el extraordinario progreso obtenido por vuestros científicos en la esfera del átomo, aún ignoran los efectos o reacciones producidos por la radioactividad del polvo atómico. No obstante, se trata de un fenómeno que se desarrolla en torno de vuestro propio hábitat.